unos mates para viajar a la zona correntina. Este viaje a la zona correntina es para seguir conversando y recordando a Julián Cini. Seguramente en Corrientes lo definieron y lo seguirán definiendo como el cura chamamecero. Pero para mí Julián fue mucho más que eso. Fue un poeta capaz de mezclarse entre la gente y aprender de la gente, y mientras aprendía, construir su poesía. Pero hoy, en esta segunda parte del recuerdo de Julián, quiero tocar otro aspecto. En el 1992, tuve la gran suerte, hoy podría decir el gran privilegio, de poder compartir varios meses con él. No, perdón, 91, no 92, 91. Varios meses con él. A raíz de la idea de utilizar su libro Memoria de la Sangre como gran huella sobre la cual transitar y poder apoyarme a él para la investigación que quería hacer después en Berlín, empezamos a recorrer la provincia. Curuzú, Mercedes, Goya fue el triángulo. Y lo hicimos en coche con él. Muchos viajes, muchos kilómetros. Y quiero de alguna manera contar 3 anécdotas que me marcaron en ese viaje. La primera fue, un día estábamos yendo de Mercedes para Goya y nos paró la policía. Bajó la velocidad, se puso en fila y cuando llegó el turno, bajó la ventanilla, el policía le hizo el saludo. Buenos días, padre. ¿Cómo le va? Muy bien, padre. Agachó la cabeza, miró hacia el asiento del acompañante y le dijo, haciendo de nuevo el saludo, puede seguir, padre. Julián arrancó y empezó a avanzar lentamente. Mientras íbamos tomando velocidad, mientras el coche iba tomando velocidad, me dice, vos sabés que en la dictadura la policía paraba muy seguido. Y cuando el milico hacía el saludo, me decía, padre, nosotros tenemos que obedecer órdenes. A mí no me gusta esto que estoy haciendo, pero lo tengo que hacer. Usted va a entender. ¿Cuánto daño hizo la dictadura al país? ¿Cuánto daño hizo la creación, al menos en nuestra provincia? ¿Cuánto daño hizo a la gente que la obligó a encerrarse y a perder los horizontes? La segunda anécdota que quiero compartir es, en otro día, decidió que íbamos a ir a visitar a uno de sus amigos Cambá. Bueno, nos subimos al coche y nos fuimos.
Caminamos varios kilómetros por una ruta normal y en cierto punto dobló por un caminito de tierra y entramos a darle. Pero a darle en serio. Eran muchos kilómetros. Ya no en esa época todavía no imaginaba bien las distancias, pero caminamos un buen rato largo. A un cierto punto se terminó el camino de tierra y entramos a caminar sobre tierra, pasto y tierra. Bueno, finalmente llegamos al lugar. Fue recibido con gran cariño y admiración, me presentó, hubo una mirada de entendimiento con Cambá y nos sentamos a tomar unos mates. Mientras la señora de Cambá estaba cocinando pan en un horno que tenía afuera. Y ese aroma del pan que se estaba cocinando era una conjunción bastante curiosa porque entre el mate, el aroma del pan, el viento que había, este rancho perdido en la soledad, realmente creaba una atmósfera muy, muy particular. Entonces, en un momento Cambá se levantó para ir a buscar unas cosas y él me dice, ¿sabes? Acá me cuidaron. Bueno, yo escuché, no hice ningún tipo de comentario, volvió Cambá, seguimos conversando y a la tardecita, después de haber almorzado con ellos, volviendo para Mercedes, me dice, cuando la dictadura me buscaron, yo pensé si irme, no irme, al final decidí quedarme, corriendo los riesgos que corría. Pero los amigos me cuidaron y cuando me buscaban ya muy seguido, me tiraron campo adentro y ahí pasé el momento más duro. Porque cuando llueve, ahí entras solamente a caballo. Y además, los varios ranchos que pasamos antes de llegar al de Cambá avisaban si había algún peligro. Y el tercer recuerdo que quiero compartir es una cosa que me llamó poderosamente la atención, que fue el proceso creativo de Julián. Un día íbamos por un camino, estaba lloviendo, a la derecha había unos palmerales, pocos de los muchos que hubo en la provincia, pero que fueron todos cortados, y le digo, che Julián, le digo, ¿cómo hacés vos para escribir tus poemas? Me dice, no, si yo no los escribo, yo los pienso. A ver, explícate un poco. Los pienso, me viene una idea y empiezo a componer el versito. El versito yo lo compongo en mi cabeza y voy formando la estrofa. Y hasta que no esté todo el poema compuesto y yo lo sé de memoria, no escribo un renglón sobre el papel. A mí, ese mecanismo creativo me llamó mucho la atención. Pero, en el tiempo y después, pensándolo bien, es un mecanismo sumamente curioso, interesante. Incluso analizado a fondo, es una búsqueda donde la memoria rescata lo que vos le diste como alimentación y al mismo tiempo vas componiendo un escrito. De alguna manera, cuando uno escribe sobre el papel,
es como fijar eso y prácticamente como está fijado, difícil de modificar o cambiar. Eso en otras charlas que tuvimos, ahondamos ese concepto. Y al ahondarlo él me decía, mirá, me dice, a mí me viene, voy a visitar a la gente, me cuentan una historia, esa historia me toca humanamente y yo siento la necesidad de que esa historia sea conocida, porque la gente vive la vida todos los días en sus pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas es necesario que se conozcan, porque los de arriba nunca llegan a entender las pequeñas cosas, porque no las viven, no las tocan con la mano. Yo que tengo la suerte de caminar, de moverme, de ir, visitar a la gente en su casa, comer con ellos un asado, tomar mate, yo percibo ciertas cosas que otros no llegan a percibir. Y en ese momento es donde yo siento la necesidad de que los otros sepan lo que pasa abajo. Y ahí empiezo a componer. Me volvió a repetir. Yo empiezo con una frase, después sigo a medida, y cuando el poema salió entero y de memoria, y yo lo puedo repetir sin ir modificando, entonces en ese momento agarro un papel y lo anoto. Este proceso creativo ahora ya no se va a poder hacer. Julián no está, o mejor dicho, está de otra manera, físicamente no está. Lo que creó es lo que está dando vuelta. Espero que algún día se recoja todo su trabajo y se pueda imprimir y ser compartido por la gente que lo inspiró. Y en estos días de mucha nostalgia, de mucha melancolía, de mucha rabia también, rabia, encontré un fragmento de una entrevista colgada en la red donde él habla que la municipalidad de la ciudad de Mercedes le ofreció un lugar en el cementerio para cuando se fuera. Y se lo ofrecieron en la zona donde estaban los de la iglesia. Bueno, murió alguien antes que él y ocupó ese lugar. Y entonces los de la municipalidad le ofrecieron a Julián, en sustitución del lugar que fue ocupado, otro. Y él pidió estar con los músicos. Por ahí, en ese lugar está mejor. Y al mismo tiempo va a poder seguir musiqueando con los músicos que él rescató en su momento, los hizo más conocidos, los elevó a categoría de persona importante dentro de la comunidad. Y ahora, él también está ahí. Bueno, no sé si Julián toma mate ahí. No sé si comen asado. No sé qué tipo de vida tienen, pero viven. Estos recuerdos los quiero dejar grabados para que las generaciones que vienen después sepan y conozcan eso que el cotidiano a veces tapa, a veces pone al borde de un camino. Y no quisiera que después vengan los antropólogos a rescatar eso que el camino guardó entre la tierra, el polvo, el pasto. Julián, estés donde estés,
seguís vivo entre nosotros. Seguí creando con lo que dejaste. Seguí estando en el horizonte del oído popular. Tus músicas siguen circulando. Tus palabras siguen caminando y el pueblo las sigue escuchando. Salud, Julián. Hasta la próxima.